noticias por todos lados. Hoy es viernes 22 de agosto. No es el último viernes del mes. El último viernes del mes, el próximo que será 29, pero ya prácticamente nos embolsillamos. En cuanto al tiempo, hay un disturbio que está pasando al noreste de la isla, va a traer lluvias y aguaceros este fin de semana, así que con tranquilidad todo el mundo. Vamos a empezar el análisis del día de hoy. Tengo ahí algo que me envió Falfo, que es un caso, lo miramos ahorita. Vamos a ir con la noticia principal. Ayer, a la hora que estábamos en este noticiario, hubo un encontronazo entre la gobernadora y el reportero de Noticel, porque el reportero le hizo primero le hizo unas preguntas totalmente capciosas y cargadas, y en segundo lugar la interrumpía y no la dejaba hablar. La gobernadora, que tiene cascos volados, perdió la paciencia y le tiró una descarga respetuosa, pero una descarga. Lo jamaqueó. De embustero para abajo no le dio nada. ¿Ok? Y raudo y veloz salieron las focas amaestradas de los clubes de prensa a aplaudir al periodista y a marcar a la gobernadora como la jauría la marcó como presa de caza para las próximas elecciones. En ese contexto, de hecho, el periodista llegó a decir que la oficina de la Procuradora de la Mujer había filtrado una querella anónima que le había llegado sobre el caso, el alegado caso de violencia doméstica por parte del compañero Carlos Mercader, y la gobernadora lo atajó y lo paró en seco. Juan Costa se llama el individuo. Bueno, vamos a ir a donde estamos. Miren, hoy yo señalé que ese encontronazo de frente, con obviamente los editoriales correspondientes condenatorios de los clubes de prensa, marca lo que ha sido ya tradición en Puerto Rico cuando la jauría de prensa se activa y ordena liquidar a los gobernantes PNP. Si ustedes recordarán, eso ocurrió con Pedro Rosselló en el año 97, cuando trajeron aquí la Sociedad Interamericana de Prensa, porque les retiró los anuncios a la familia Ferrer Angel y a sus periódicos, y supuestamente eso es un derecho divino que tienen los medios para que el gobierno los cubra, y ustedes saben cuál es el desenlace. Terminaron tumbando y retirando el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico y derrotaron a su sucesor, Carlos Ignacio Pesquera. Cuando Rosselló trató de volver en el año 22, le soltaron a Oscar Serrano, que trabaja para Noticel y que fue el fundador de Noticel, con los cuentos de la mansión, la pensión, Cadillac y todo aquello, y lograron derrotarlo en la elección, bueno, una DJ entre comillas. Esa elección, el Supremo Popular impuso a Aníbal Acevedo Vilá con los privados, pero nuevamente el resultado, la guerra abierta liquidó a Pedro Rosselló. Yo escribí en ese periodo 2 libros que siguieron el tracto de cómo liquidaron, cómo la prensa intervenía y timoneaba las elecciones.
Escribí La dictadura de la prensa, que me valió una condena sabrosa de los clubes de prensa en el año 98. Escribí Godzilla en el año 2000 y escribí El Negro Día en el año 2002. Posteriormente vino Luis Fortuño y el gobierno de Sila y el gobierno de Aníbal fue tan desastroso que obviamente Fortuño gana por $250,000, no lo pudieron tocar como candidato y comisionado porque ya el Partido Popular llevaba 2 términos, pero a Fortuño lo mataron políticamente antes de entrar. Desde el día que salió, le pusieron los cañones y tan pronto anunció aquel famoso comité del CAREF y de las reformas que habían que hacer para recortar gastos para que Puerto Rico no fuera a la quiebra y pudiera cumplir con sus obligaciones, lo liquidaron, le llamaron medicina amarga, le criticaron todos los nombramientos al Supremo, le hicieron la vida de cuadritos. La cuestión que en menos de 4 años, una ventaja de 230,000 votos se convirtió en un déficit de 12,000 votos y perdió la elección y coronaron a Agapito. Vino entonces el hijo de Pedro Rosselló. Y el hijo de Pedro Rosselló, Ricardo, estaba ya en campaña para llegar a un puesto público desde el año 2010 prácticamente, con aquellos boricua ahora es y todos aquellos grupos, hace la campaña, reta a Pierluisi, gana la primaria por 4 puntos y inmediatamente le la guerra inmediatamente. ¿Cuánto duró? 3 años. Le dieron el golpe de Estado. De hecho, no llegó a los 3 años. 2 años y medio. Estuvo el 17, el 18, hasta el verano del 19. En 2 años, el primer golpe de Estado. Posteriormente, y siembran a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez es producto de las políticas editoriales del Nuevo Día y de la prensa que se oponía a que Pedro Pierluisi o Jennifer González fueran los sustitutos. Posteriormente vino Pedro Pierluisi. Y Pedro Pierluisi ya estaba liquidado. Pierluisi le achacaron todas las culpas de la privatización de energía eléctrica. Ese carimbo es el que usa Jennifer González para ganar. Cargan a Jennifer González en cierto sentido con el Canam y los bebés y el casatorio y todo eso hasta que llegó al poder. Y ya de ahí para abajo ha sido a palo. Y el incidente de ayer marca un hito importante en lo que ya es la tradición de la casa de los políticos del PNP como presa electoral. Es decir, independientemente de lo que haya ocurrido en la oficina de la Procuraduría de la Mujer, que por cierto actuó conforme a lo que es el protocolo, le llega una querella anónima y la refiere a la policía. No tienen otro remedio. Una querella anónima de un alegado y presunto acto de violencia doméstica donde la víctima o la presunta víctima manda un comunicado a través de su esposo, de su ex esposo, de que no, esto no pasó así, todo lo que da. Y ahí estamos. De manera que eso sigue su curso de trámite en lo que la policía va y viene. Pero el asunto no es ese, porque el gobierno actuó conforme a derecho. ¿Por qué? Porque si el gobierno se sienta, van a decir, no, aquí están encubriendo. Mercader PNP y lo están encubriendo. Y si ocurre o se confirma o hubiese el acto de violencia, entonces van a decir que lo protegieron. Y por lo tanto, la gobernadora ordenó referir el caso.
Pero eso no es lo importante, porque el sistema de justicia se encargará de dilucidar esa controversia. Lo importante es el evento. Y eso me da a mí el espacio para analizarles a ustedes. Miren, estas cosas ocurren porque en Puerto Rico no hay democracia en la prensa y no hay prensa democrática. Hay un monopolio que lo controlan los independentistas y ese monopolio es el que le ha dado el poder desmedido y el crecimiento que tiene el independentismo. Son soldados. De hecho, hoy Juanjo escribe una nota en X diciendo, miren, aquí como ocurra cualquier cosa, lo primero que buscan estos perros de presa es culpar al gobierno PNP. Cayó el aguacero, la culpa. ¿Qué culpa? ¿Dónde? Entonces, ¿dónde falló el gobierno? Todo gira en torno a un solo objetivo: cazar al gobierno y tumbarlo. Y achacarle culpa tras culpa, 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 hasta que lo tumban porque convencen al pueblo que el gobierno no funciona. Y en ese contexto, lo que ocurre ayer es la marca de la apertura de la temporada de caza oficial. Y no van a trabajar para el huevito, van a trabajar para Juan Dalmau porque saben que el independentismo está a ley de nada para romper monte. Y en un momento como este no va a ser, ¿verdad?, un chupabobo el que va a beneficiarse de esto, sino obviamente el que se va a beneficiar va a ser Juan Dalmau. Así que la guerra está ya oficialmente declarada y esto es como el hipódromo. Cuando suenan la corneta y dicen, ya usted sabe, a las carreras por ahí para abajo. Ok, vamos a lo que hay. Hay dos tipos de políticos PNP. La mayoría de los políticos PNP, cuando bregan con la prensa, pisan blanditos, tiemblan, le tienen miedo, no los cruzan, no los contradicen, caen como tontejos contestando las preguntas capciosas y no mueven mucha ola porque lo de ellos es salir electo y no meterse en controversia. Los gobernadores que han sido, digo, todos los gobernadores del PNP, la prensa los ha derrotado, ¿ok? No es el pueblo. El pueblo toma las decisiones a base de lo que la prensa le reporta, ¿ok? Y si la cobertura es totalmente errónea, está matizada, pues el pueblo va a pensar lo que le dice la prensa. Ahora, hay dos maneras de bregar con esto. A lo culiflojo, tipo Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, o sencillamente enfrentándolo. Y cuando digo enfrentándolo, no digo agresión, no digo falta de respeto. Eso nunca debe ocurrir. En una democracia tenemos que entender que la prensa, por más parcializada que esté, merece su respeto, merece el respeto de aquellos que han sido electos. Pero hay que confrontar sus premisas inarticuladas, hay que pararlos en seco, hay que exigir respeto. Y yo recuerdo que los políticos que se han dado a respetar con la prensa, como dicen, salió Zafio, pues bien, pero los respetan. Y la prensa sabe, como dicen, ¿verdad? El perro sabe el palo que moja, ¿verdad? Y usted, Carlos Romero Barceló, sí, lo tumbaron con maravilla, pero salió reelecto, electo y reelecto.
comisionado residente. ¿Por qué? Porque cambió toda su actitud y enfrentó a la prensa y se dio a respetar. Y de ahí para abajo era usted y tenga. Segundo caso, Pedro Rosselló era bien nice con la prensa. Hasta que un día se vistió de Pedro Navaja, lo tildaron de Pedro Navaja y lo destruyeron. Y de ahí para abajo entonces vino la cuestión del triunvirato del terror y todo lo que había. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Prácticamente convencieron al pueblo que se había robado el dinero y que había comprado una mansión que se compró con el dinero de su esposa, de la herencia de su esposa y de los ahorros de toda la vida que él ganó como médico cirujano pediátrico. Que llevaba una pensión porquería de 60,000 pesos la pensión Cadillac. 60,000 billetes se gana, para que ustedes tengan una idea, uno de los abogados de la Junta de Control Fiscal en menos de 2 días. En menos de 2 días. Y Pedro Rosselló se llevaba una pensión ganando, trabajando toda la vida en el servicio público de 60,000. Pensión Cadillac. Pero lo tumbaron. Pero Pedro Rosselló se vino a dar cuenta y entonces se apestó y se fue. Ricardo Rosselló, Luis Fortuño nunca peleó con la prensa. Una dama, como Pedro Pierluisi, pero se los almorzaron vivos. ¿Usted sabe lo que es tumbar 230,000 votos? Nice guys finish last. Y entonces Ricardo Rosselló, que era respetuoso, que era un tipo, se lo vacilaron y lo tumbaron. Lo hicieron ver como un criminal. Lo hicieron ver como un pillo. A la mujer le dijeron barbaridades. ¿Y dónde terminaron los dos? Rosselló, en el exilio, como hemos terminado mucho. Y eso nos trae a Jennifer Aydin. Jennifer Aydin, perdóneme, se me olvidó el maracachimba. Yes, el que sabe. Se llama Tomás Rivera Schatz. Esa prensa y Sila Calderón quisieron meter preso a Tomás Rivera Schatz y lo procesaron a él, a Miriam Jamírez, a Edwin Mundo, si mal no recuerdo, a Carlos Ignacio Pesquera, a Leo Díaz, y lo metieron y lo procesaron criminalmente por levantar una bandera en una agencia pública en horas a las 12 del mediodía. ¿Ok? Por eso que yo antes de ayer brinqué cuando la gobernadora nombró a Sila una junta. ¿Tengo razón yo o no tengo razón? ¿Verdad? Pero Tomás no se la deja montar. Y Tomás, desde hace tiempo inmemorial, enfrentó el triunvirato del terror. Enfrentó a los Ferrer Ángel que lo querían meter preso. Enfrentó al FBI que le abría investigaciones en cada esquina. Enfrentó a la prensa y él ahí. Presidente del Senado en el 2008 o 2009, presidente del Senado nuevamente en el 2017, presidente del Senado nuevamente en el 2020, perdóname, en el 2024. Es decir, Tomás se las canta y los enfrenta con mucho respeto y deferencia, pero los descajona, los vuelve locos. Y ahí es donde me trae a la gobernadora. Ella tiene dos posturas, dos opciones. Se espatarra como los gatos, ya está, y deja que le pasen el jolo, o cada vez que uno de estos títeres
activistas, venga con una pregunta cargada, o venga o se ponga potrón, usted lo para en seco. Le dice con mucho respeto, compañero, pero esta es la cuestión. Lo que pasa es que aquí los periodistas tienen la piel bien finita y esto corre dos vías. El periodista tiene derecho a hacer la pregunta y el funcionario público a contestar. Lo que pasa es que los periodistas saben, y esto está regado, de que pueden empujar a los estadistas, de que pueden intimidar a los jefes de agencia, de que con ponerle preguntas capciosas caen, resbalan con el guineo. Los periodistas no respetan los funcionarios electos y los funcionarios nombrados por el PNP. Y saben que le tienen miedo. Y como saben que le tienen miedo, hacen y deshacen. Lo mismo pasa con los medios. En Puerto Rico, los medios, particularmente los electrónicos en televisión, están violando todas las normas del FCC. Pero nadie se atreve a ponerle cascabel al gato. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Porque no, en el PNP tampoco hay una cultura. Primero, no hay profundidad en saber cómo operan las comunicaciones. Y en segundo lugar, si el bregar con tratar de democratizar las comunicaciones implica obviamente confrontación, no, eso no se puede. Porque ¿qué va a hacer la prensa? Nos van a caer encima a palos. Mire, le van a caer encima, no importa cómo. No importa cómo. Pasó este fin de semana. El huracán pasó a 180 millas. Dejó a 16% sin luz y ya estaban echándole la culpa. El incidente que ha arropado la atención pública esta semana. El asesinato de Gabriela Nicole. La culpa es del gobierno que no debió haber hecho esto, o no debió haber hecho esto, o debió haber hecho lo otro. Todo la culpa es del gobierno, porque así es que los entrenan. Las escuelas de comunicaciones en Puerto Rico son escuelas políticas de ideología y de guerrilla política, no de reportar, no de informar. Y cada vez que pasan estas cosas, yo me siento para atrás y pienso, no quiero decir que se los dije, pero todos los días ustedes lo ven. De hecho, son tan inmorales, son tan antiéticos, que hoy la versión que dan de lo que ocurrió ayer es contraria a lo que dice y lo que señala el video de ayer. Pues yo lo vi todito, Estaba en el aire, pero gracias a Dios que ese video está grabado. Por lo tanto, la gobernadora nunca, no le pidan a Jennifer González que sea Miss Manners. No le pidan a Jennifer González que sea el colmo de la dulzura. Eso es como pedirle a Sila Calderón que fuera el colmo de la dulzura. Y Sila es tan dulce como el agua errá. Por lo menos Jennifer es un poquito más chulita, ¿verdad? En ese contexto. Pero no se lo pidan. Ahora, lo que la gobernadora y sus jefes de agencia tienen que aprender de aquí para abajo es que este periodo es de guerra. Que le han declarado la guerra. Que la van a liquidar, la van a descabezar, la van a estotuzar, van a hablar pestes de ella. Y ustedes dicen por ahí, pero si Dávila Colón la critica, hello, y la alabo también, como debe ser, con respeto. Yo tengo unas serias diferencias ideológicas con este gobierno, pero mi misión aquí es informarle a ustedes lo bueno y lo malo que hace, y no es tergiversar lo que hace el gobierno. Esa es la marca profesional de este programa. Yo podré ser estadista, sí, lo soy, no lo oculto. Podré tener mi propia línea editorial, pero tengo cabeza independiente. Gracias a Dios yo no dependo de Jennifer González. Yo no dependo ni he dependido de gobierno alguno.
Y eso yo dependo de quién, de ustedes, mi audiencia, y de Tuto Soto, que me paga por hacer estos noticiarios todos los días. Por lo tanto, mi responsabilidad es otra. Y mi responsabilidad es, independientemente de mis preferencias ideológicas o mis inclinaciones, es cantarles a ustedes como las veo. Las buenas con las malas, lo positivo con lo negativo. Y si eso implica tener que hacer lo que he hecho toda la vida, criticar cuando tengo que criticar gobernadores PNP, lo haré. Por eso no tengo un solo amigo gobernador del PNP, porque en Puerto Rico los líderes del PNP entienden que hay que tener lealtad total, absoluta, y si usted se desvía en un momento, ya usted es un enemigo. Y yo he vivido feliz así toda mi vida, porque como hombre de prensa me debo a ustedes y me debo a mi patrono privado que se llama Noti1. Y en ese contexto las pongo. Fíjense que cuando yo le analizo el evento hoy, el evento de ayer, no se lo analizo con el chisme de si pasó o no pasó, que si un anónimo dijo, que si la procuradora dijo, no. Esa no es la noticia más importante de hoy. En términos políticos, la noticia más importante es que el periodismo puertorriqueño ya marcó a Jennifer González para ejecutarla en el patíbulo antes. Y el PNP tiene que hacer que dividir. Y por cierto, Jennifer González tampoco tiene muchos amigos en el PNP, porque se ha encargado estos 8 meses de hacer guerra adentro. Y eso es parte de las cosas que yo le he criticado, pero ella, ese es el muerto con que ella tiene que cargar. Pero entienda que no es solamente el enemigo de adentro que tiene, es de afuera. Y que los que de verdad pueden tumbarla no son los PNP. Los PNP, el electorado PNP, si su gestión es mala, le pasará 3 facturas en el 28. Pero mientras tanto, ese electorado PNP va a estar sujeto a lo que le diga y le reporte la prensa. ¿Vieron? Tiene un tostón Jennifer González. Por eso en términos políticos esta es la noticia más importante, porque es un marcador de tiempo. Y obviamente tenemos noticias muy importantes también que vamos a ir cubriendo para ustedes en el programa hoy. Noticias que nos incumben. Dice Primera Hora, estudiantes mejoran en todas las materias. La cobertura, es cierto, después de la pandemia ha habido una mejoría en las pruebas estandarizadas de estudiantes. Pero hay que señalar que esas pruebas estandarizadas las ha cambiado 88,000 veces. ¿Por qué? Para evitar que se cuelguen más estudiantes. Bueno, independientemente de eso, una mejoría es una mejoría. Y hubo mejoría en ciencia, español e inglés. Ahora, ¿cuál es? Y eso habla bien de lo que fue el último periodo de la administración de Pedro Pierluisi. Y habla bien de estos primeros 8 meses de la administración de Jennifer González. Una mejoría. Roma no se construyó en un día. Estas cosas hay que irlas cambiando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el destilado de las escuelas de burritos, del Estado Libre Asociado? Cerca de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas no alcanza lo que se llama las destrezas básicas de inglés, español, matemáticas y ciencia. En español no es proeficiente el 49% y el 51% sí. Eso es mitad, mitad y mitad. En inglés, el 39% tiene proficiencia, es decir, las domina, y el 61% se cuelga. En matemáticas,
43% tiene proficiencia y el 57% se cuelga. Y en ciencias, 51% domina la materia y 49% se cuelga. Es decir, la mitad de nuestros estudiantes, que son, póngale, todavía no se han tirado los números, póngale el número del año anterior, 230,000, no dominan ni inglés, ni español, ni ciencias, ni matemáticas. Estamos hablando de 130,000 estudiantes de escuela pública. Y ellos pasan por la escuela, pero la escuela no pasa por ellos. Y eso es trágico, pero está ahí. Próximo noticia que también nos atañe. Página 22 del Nuevo Día. Sube el corn beef. El 90% del corn beef que se compra en Puerto Rico es brasilero, pero Trump le metió aranceles del 50%. Y el corn beef subió de 3 pesos a 6 pesos. Este es lo que se llamaba en mi casa comida de fiambre, comida de pobre. A mí me encantaba, mi mamá me hacía un arrocito blanco, corn beef a la sartén bien chulito, con salsa, y uno comía feliz de la vida arroz con corn beef, y si le ponía unas habichuelitas por el lado, también feliz. Y era la comida más barata, como una época. Las patitas de cerdo también eran una delicia, bien barata. Ya no, fue el corn beef. Ah, y el spam, que todavía los dominicanos, ese es el desayuno perfecto en la mañana, ¿verdad? O salchichón que le ponen. Bueno, pues en ese contexto no es que haya duplicado el precio, es que hay un montón de productos, por ejemplo el café. El café, que eso aquí en el hogar más humilde, hasta el más popov, todos toman por lo menos un par de tacitas de café en el día. Y eso ustedes saben lo que hay. De hecho, lo primero que hicieron después de la pandemia fue el truqueo de la libre café. Ya no es la libre café, son 10 onzas. Primero 12 onzas y después 10 onzas. ¿Ok? ¿Y usted paga cuánto? 6, 7, 8 pesos. Búsquese cualquier café, lareño, cualquiera de esos, para que usted vea lo que está pagando. Y no hablemos de los vinos españoles, que van a pagar 15% también. O sea, por ahí para abajo. Pero miren el número que les estoy dando. Del año 2020 al 25, esto es en 5 años, el precio de alimentos nada más aumentó 27%. Y el año pasado 3%. O sea, 27%. Por eso que cada vez que usted va al supermercado, le da una apoplejía. Usted dice, ¿qué diablos es esto? ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que estamos viviendo. En Puerto Rico se paga la comida más cara de todo Estados Unidos. Y esa es otra nota. Bueno, voy a empezar con esas dos noticias. Y empezamos con Alan Maccabi. Adelante, Alan. Saludos, Luis. Qué rico escucharte con buen internet desde la Florida, así que te felicito. Saludos a ti, a la gran audiencia de la Mirilla 2, a Falfo, que está aquí, y Breira, que en un ratito estará por acá con nosotros. Mira, Luis, son dos noticias bien interesantes. Voy a comenzar con la última. La realidad es que tú lo has dicho. Entre el 2020 y el 2025, casi un 30% de aumento en productos, dijiste un 27%. Pues claro, si desde el 21 hasta el 24 la inflación que nos dejaron los demócratas y J.J. Biden la inflación llegó casi al 9%. Todo subió, hasta el bacon, los huevos, todo nos subió, la gasolina, okay. Todo recordamos. Te voy a grabar. Porque el año que viene, cuando la inflación alimenticia sea 8 o 9%, ¿se lo vamos a atribuir de nuevo a Biden? Me vas a grabar, porque pero acuérdate que si no pasa, le vas a agradecer a Donald Trump. Ok. No hay ningún problema con eso, porque la verdad es la verdad.
que la inflación entonces se debe al presidente. No, al presidente no, a las malas políticas que tomaron y a los descuidos a las que políticas vivimos. del presidente. Claro, claro. Y ahora tenemos un presidente que está bien enfocado en la economía, en el desarrollo económico. Y vamos a ver, va a dejar un legado. Pero a lo que estaba diciéndote, todo eso tiene que ver, mira la gasolina hoy cómo la estamos pagando, mira cómo era en el 2021 cuando entró el 20 de enero Biden y cómo está ahora nuevamente y cómo la tuvimos en el cuatrenio demócrata. Así que la realidad es que eso está ahí, pero poco a poco se va a estabilizar y tú tienes toda la razón. En el territorio no incorporado de Puerto Rico todo es más caro, aquí todo es más caro. Lamentablemente tenemos los salarios más bajos, el per cápita más bajo, pero el impuesto de venta más alto y los precios más altos. Y en el tema que tocaste de las escuelas, pues mira, como tú dices, cualquier cosa que se mejore es positivo, pero es triste que tengamos un sistema territorial de educación donde Puerto Rico recibe tanto dinero en fondos federales, donde solamente los fondos de educación de Puerto Rico pudieran ayudar a crecer muchos países de Latinoamérica y levantarlos de los niveles de pobreza que viven. Y aquí no hemos tenido la capacidad de tener estudiantes que dominen al 100% el inglés, de que salgan bilingües completamente hablando perfecto el inglés, igual que hablando el español y ojalá hablando un portugués, un francés, un alemán, cualquier otro idioma. Pero claro está, cualquier mejora que veamos en inglés, en ciencia y matemáticas es buena, pero con los dineros que recibimos con Alfonso. Debemos mejorar. Mira, definitivamente yo creo que hay argumentos innegables. Estoy de acuerdo con Alan en ciertos aspectos, pero también tenemos que ver que sí, definitivamente bajo la administración de Joe Biden hubo un aumento en la inflación y muchas veces por las políticas, muchas veces no. La realidad es que la gran mayoría se dirigía a las políticas implementadas por la administración Biden en materia económica, monetaria, fiscal, que encarecían los productos. Pero pues obviamente aquí me separo del análisis de Alan y es que la realidad es que a corto plazo, ¿verdad?, la política de Donald Trump en cuanto a la imposición de aranceles va a traer un efecto detrimental a la economía y va a encarecer los productos. ¿Por qué? Porque la realidad es que no todos los productos que van a estar sujetos a aranceles se producen en Estados Unidos y en la medida que tú tengas que como quiera importar productos fuera del territorio americano y de la bandera americana, esos productos, ¿verdad? Lo que tú puedes, porque obviamente estas medidas están hechas para que las compañías norteamericanas, estadounidenses que están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos regresen, ¿verdad? Correcto. Como se hizo en el incluyendo a Puerto Rico. En el 2017 con el impuesto a las corporaciones foráneas, ¿verdad? Que sí trajo una repatriación de muchas industrias estadounidenses. Así que pero el efecto a corto plazo, y qué bueno que grabes a Alan para que se lo pongas el año que viene, es que sí va a haber un encarecimiento en los productos, ¿verdad? Y resta por ver si en estos 4 años las políticas de Trump tienen el efecto a nivel doméstico que él espera tener con la imposición de los aranceles, porque la realidad es que por más eficiente que sea una compañía, la repatriación no ocurre en 6 meses, no ocurre en 8 meses, no ocurre en 3 meses. Toma tiempo, ¿verdad? En lo que estas compañías, especialmente las manufactureras de autos, la importación de alimentos, que sí, oye, Estados Unidos tiene un sector de agricultura bien fuerte, pero la realidad es que hay muchos alimentos que todavía se importan de otras jurisdicciones, como tú mismo bien hablas, el café. Aquí en Puerto Rico, el 90% del café que consumimos ya es importado. Con un montón de aranceles que les meten. Por eso, y encima los aranceles de Trump. O sea que Alan me acaba de dar la razón. No, los aranceles de Puerto Rico. Mira, Trump va a encarecer el café. Así que ahí tenemos un ejemplo. Mira, en cuanto a las pruebas CRECE, yo creo que definitivamente tenemos que unir
esta situación a todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Vimos que tuvimos un regreso a la escuela sin mayores novedades. Obviamente los que siempre se quejan se estaban quejando, pero no pudo haber ese shock value y ese reportaje donde la mayoría, ¿verdad? Como era anteriormente, que veíamos unas escuelas deterioradas, porque el secretario de Educación se movió, hizo lo que tenía que hacer. De hecho, me acuerdo que hace unos meses lo que estaban criticando era que estaba empezando las labores de remodelación, ¿verdad? Y de mantenimiento de las escuelas antes de que se acabaran las clases, y todo el mundo criticando, pero la realidad es que eso fue lo que ayudó en parte Todo lo critican. a que este regreso a clases fuese bastante positivo y que no hubiese problemas mayores, y eso tú lo unes también a No lo hubo que problemas de maestros. por eso. Pero ahí es que voy, ¿verdad? Y yo creo que también este fue un error grande de la administración Pierluisi en sacar al secretario Eliezer Ramos Pared, que era alguien que llevaba trabajando antes desde el Departamento de Justicia como abogado de educación, y desde el 2017 trabajando directamente en el Departamento de Educación, y es alguien que conoce, que tiene, ¿verdad? Mucho bagaje a nivel administrativo de lo que ocurre en el Departamento de Educación. Entonces estamos viendo los cambios, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, y yo definitivamente entiendo que la gobernadora acertó, pero grandemente, con el nombramiento del licenciado Eliezer Ramos Pared. Así que me parece que esto es lo que hemos visto, es que él ha podido dar continuidad a muchas cosas que estaban pendientes. Se está viendo lo de el resultado de las pruebas crece. La realidad es que sí, tú tienes razón, se han cambiado, se han modificado, pero hay unas pruebas de matemáticas, y eso se estaba discutiendo ayer en la sesión legislativa en el Senado, unas pruebas de matemáticas federales, que la realidad es que los niños en Puerto Rico también están saliendo mejor en el área de matemática. Oye, queda mucho por hacer. No estamos diciendo que el sistema de educación en Puerto Rico es perfecto, pero definitivamente hay unos cambios importantes que se ve que hay una mejora en el servicio que se le brinda a nuestros niños. Así que vamos a ver cómo esto sigue funcionando, y yo creo que nos resta esperar, pero definitivamente el secretario de Educación ha empezado con el pie derecho. Estos 8 meses lo demuestran. Lo que esperamos es que continúe con esa ruta que se ha trazado en el Departamento de Educación. Y yo creo que es importante que la gente sepa, y en eso Alan y Falfo, hay cosas que el gobierno determina el costo y el índice de inflación. Por ejemplo, el gobierno, en este caso no hablo ni de agua y luz, porque ya el gobierno no controla agua y luz, ya eso es federal completo, pero el gobierno te puede subir impuestos, el gobierno te puede subir lo que es lo que tú pagas en aranceles. Técnicamente te pueden subir contribuciones, pero no lo van a hacer. Y eso te aumenta, te puede aumentar el costo de hacer negocios, y eso te aumenta la inflación. Sin embargo, la vasta mayoría de las cosas, gasolina, combustible, alimentos, materiales de construcción, todo eso se exporta. Por lo tanto, eso viene según sea el mercado global y obviamente los aranceles. De manera que la inflación, ya tú no puedes directamente culpar a un gobierno colonial por el costo de la vida que hay en Puerto Rico. Obviamente hay un altísimo costo de la vida por barreras inútiles que se están poniendo, por la cuestión de los furgones, por los arbitrios, pero eso ha estado ahí. Eso es un ordenamiento tributario que lleva, y aduanero, que llevan siglos. Y es importante que la gente, fíjense que el costo de la vida incide en la voluntad del elector, pero no es directo como ha sido, por ejemplo, la energía eléctrica, que se han atribuido al gobierno desde hace 9 años, y quien corre la energía eléctrica son los federales. Vamos a la pausa. Político de hoy, la guerra declarada por los clubes de prensa y por Noticel en contra de la gobernadora, sencillamente porque ayer tuvo un careo con un periodista que le hizo preguntas capciosas, y la GOE, pues, obviamente lo confrontó. Vamos a empezar con esto. Esto no vamos a entrar en el dime y direte de la gobernadora y el periodista. Vamos a entrar a lo que significa todo esto y el inicio de una temporada abierta de casa pidiendo la cabeza de la gobernadora. Ya es oficial.
empezó contigo, Alan. Pues mira, Luis. No ha llegado todavía. Ya Breida sí, está aquí. acaba de llegar pues, haciendo empezamos. su entrada. Hola, buenas tardes. Estaba como yo, pero sin cable TV. Ay, estoy feliz, ya tengo internet. ¿Sabes? Donde Ya quiera tiene se cuecen alta habas. velocidad. Mira, Luis, te tengo que decir algo. Una de mis críticas de toda la vida y de muchos años, y ahorita con Falfo lo comentaba yo aquí, es que yo no entiendo qué le pasa a muchos líderes estadistas y del PNP que como que le tienen miedo a la prensa y creen que bajando la cabeza los van a tratar bien o los van a querer. Nunca los van a querer. Siempre van a buscar cómo destruirlo. Nunca nada les va a agradar y simplemente los van a utilizar cuando puedan y luego tirarlos a matar. Y de verdad, si algo me gusta de la gobernadora Jennifer González, es que realmente tiene carácter y no se deja intimidar de nadie. Y cuando vienen con golpes bajos, cuando tratan de distorsionar la información y de cambiar las cosas, los para en seco. Yo vi muy bien todo el video de lo que pasó ayer. Y yo creo que la falta de respeto es del periodista, que se creen que ellos son los gobernantes y que se creen que ellos son los que mandan y que ellos son los que sobresalen y le pueden alzar la voz al gobernante. No tienen respeto por los líderes estadistas. Pero cuando es Juanito Dalmau, el de izquierda radical, socialista salvaje, aunque esté sudando y no sepa qué decir, no se atreven a decirle las palabras porque le cargan las maletas a la izquierda radical y a los socialistas salvajes en Puerto Rico. Y me da pena porque trabajan para medios capitalistas, para medios democráticos, pero se le arrodillan a los comunistas y a la izquierda radical, que lo primero que harían es eliminar la prensa libre. Lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua. Yo no sé qué le pasa a estos personajes, pero el punto es respeto a la gobernadora, qué bueno, y que no se deje intimidar, y que cada vez que alguien le trate de faltar el respeto o trate de distorsionar la información, que lo pare, porque lamentablemente aquí, si tú haces una cosa es malo y si no la haces también. Voy contigo, nunca Bray. vas a complacerlo. Breida. Pues mira, Dávila, tengo que decirte que felicito a nuestra gobernadora. Ya está bueno. Cuando aquí mujeres del Partido Popular Democrático o del Partido Independentista hacen expresiones, nosotros todos recordamos a Yulín. Yulín hasta hablaba malo, palabras soeces. Bueno, ¿y qué hizo la Hernández prensa? Colón le dijo a una compañera de WIPR, la insultó en el 84. Ajá. Ustedes recordarán. ¿Y qué dijo la Lo que pasa es que hay prensa? dos varas. La doble vara, Dávila. Y entonces, desde que nuestra gobernadora comenzó en enero, esto ha sido ataque tras ataque y misericordia. Entonces, yo siempre he tenido esta postura, Dávila. El respeto se ofrece, pero también se recibe. O sea, usted no puede pretender que alguien esté hablando, usted interrumpirlo y que el otro se ría con usted y le diga, ay, gracias por interrumpirme. No. Usted me interrumpió, mire, usted es un irrespetuoso. Entonces, en Puerto Rico, yo no sé qué pasa, que últimamente el tú decir la verdad, pues está mal, claro, pero es la verdad si es una mujer estadista y PNP, ¿verdad? Está mal. Porque si es de otro partido, a esa la cargamos y nos vamos a llorar todos así en el paño de lágrimas. Yo creo que es bueno que se pongan límites, Dávila. Y yo creo que Jennifer simplemente puso un límite y le dijo, hasta aquí llegaste. Entonces ves estos áspero que de verdad yo dije, la verdad que esta gente, yo no sé en qué planeta viven. Realmente ellos piensan que los puertorriqueños les creen el llorado de, ay, Dios mío, el ¿Tú sabes qué pasa? Eso La es. Astro, yo soy producto de la Aspro. ¿Sabes por qué? Porque me condenaron por fiscalizar a Sila Calderón en el año 97. Y eso produjo en mí una piquiña por fiscalizar a la prensa. Y de ahí para abajo.
porque la prensa me fiscalizó. Muy bien. Y lo que es igual no es ventaja. Y ya está. Exacto. Ellos Y no si- son intocables, Y si Dávila. fiscalizar a Sila Calderón como alcaldesa era un crimen y era malo, pues entonces vamos para adelante. Vamos para adelante. Ya está. De hecho, que en ese contexto yo no tengo ningún problema. La prensa no está por arriba. Como es una institución y ellos dicen que es el cuarto poder, pues está sujeto a la crítica, Correcto. a la fiscalización, no solamente del pueblo, sino de los políticos electos por el pueblo también, sin limitar esa libertad de prensa, por supuesto. Confrontarlos con sus propios prejuicios, sus propios totalitarismos y sus propias barbaridades, no es faltarles el respeto, al contrario, es decir la verdad. Ya, vamos contigo, Alfonso. Mira, yo creo que hay que poner un poco en contexto y yo no voy, ¿verdad? Voy a hacer unas preguntas capciosas No, y que no la me gente... hagas un saco un culo. No saco un culo, todo lo contrario. Voy a ir de frente, pero yo le voy a dar unas asignaciones a la gente que nos escucha. Vaya a las redes sociales de este pseudo periodista y mire cuál es su agenda política. Correcto. Y mire lo que él profesa, y mire lo que él escribe, y mire lo que él publica. Entonces, cuando tú ves esa dinámica y tú ves esa agenda y tú tienes que hacer un análisis de cómo ha sido, porque todo el mundo piensa, no podemos mirar solamente lo que pasó esta semana, tenemos que ver cuál ha sido el comportamiento del periodista con la gobernadora desde que ella es gobernadora, ¿verdad? Y yo me recuerdo, porque gracias a Dios, ¿verdad? Yo tengo la memoria de muchas conferencias de prensa donde este periodista, la actitud del periodista hacia la gobernadora no ha sido la mejor. Y él puede tener una discrepancia con la gobernadora, ¿verdad? Ideológica, política, pero cuando tú haces un trabajo, ella sigue siendo la primera mandataria Correcto, sí. de Puerto Rico, aunque al periodista no le guste. Y aunque el periodista hubiese estado en el cierre de la campaña de la alianza, escuchando a Bad Bunny, ¿verdad? Y aplaudiéndole a Dalmau. venerando y aplaudiéndole a Dalmau, ¿verdad? Porque él está en su derecho. Pero yo también creo que aquí tenemos que hacer un análisis de la responsabilidad, ¿verdad? Y los deberes éticos de las profesiones. Y voy a poner un ejemplo que nos toca a los que somos abogados. Breida, cuando tú no estás de acuerdo con la determinación de un juez, tú puedes irte a Facebook y a Twitter e insultarlo. No, ¿Verdad que no? no, claro que no. Y yo te podría decir a Hay ti. consecuencias. No, y yo te podría decir a ti, oye, pero es que ese es nuestro derecho a la libertad de expresión. Yo puedo, si yo no estoy de acuerdo, o yo siento que un juez fue injusto, o yo siento que un juez no es conocedor de derecho, por poner un ejemplo. Tú me estás limitando los derechos constitucionales míos de yo ir a Twitter, de yo ir a Facebook y expresarme. Pues ¿sabes qué? Hay unos deberes éticos, pero parece que a la ética donde único no le aplica en Puerto Rico es a la los prensa. periodistas. Porque para mí me parece que un periodista debería tener mucho cuidado con lo que publica en sus redes, porque como su profesión, al igual que la de nosotros, como abogados, fíjate que yo no me estoy comparando, me estoy comparando conmigo mismo. Nos requiere un decoro, nos requiere un nivel de imparcialidad, aun cuando estemos defendiendo la posición de un cliente. Y nos requiere un deber de tener mucho cuidado con nuestras expresiones. Aquellos que tienen la responsabilidad de llevar la información al pueblo de Puerto Rico se deberían medir por esas mismas guías éticas. Porque en la medida que tú eres un periodista y que tú por tus redes lo que haces es despotricar, ¿verdad? Valiéndote de la premisa de que estás hablando en De la carácter libertad de privado expresión. y que no estás hablando a nombre del medio donde tú practicas, definitivamente tú demuestras que tú no eres imparcial en lo que estás hablando, en lo que estás discutiendo, en tu rol como periodista. Pero fíjate que aquí la ética le aplica a unos cuantos. La ética le aplica a cierta gente. El deber de periodismo responsable y de informar responsablemente las cosas le aplican a unos y otros no. Y yo aplaudo a la gobernadora. Y aplaudo a la gobernadora porque es momento de poner un alto. Y al día de hoy
otros gobernadores ya se hubiesen achantado con la prensa y usando el vocablo pueblerino, y yo tengo que decir que ella ha sabido parar la prensa. Y yo recuerdo, y algo bien importante, y con esto cierro mi análisis, yo me recuerdo una entrevista, Pedro Rosselló estaba haciendo una conferencia de prensa en una de las terrazas que tiene Fortaleza, que da para el Jardín Urdido, y una de las enemigas acérrimas de la estadidad, conocida como Yolanda Vélez Arcelay, le hace una pregunta que parecía neutral, una pregunta sobre una situación que estaba pasando en el país. Y yo me acuerdo cuando Pedro Rosselló la vio y le dijo, a mí me gustaría que la cámara se virara y viera las caras que tú me estás haciendo cuando me haces la pregunta. Porque parece que me la estás haciendo, pero las caras que tú me haces cuando me haces la pregunta, me da la gana de no contestarte. ¿Y sabes qué? No te voy a contestar la pregunta. A eso es lo que se enfrentan los líderes estadistas todos los días. Y yo siempre recuerdo esa conferencia de prensa que hizo el gobernador Rosselló, porque la gente solamente ve lo que sale de la boca del periodista, pero tampoco ve los gestos, las muecas, cómo se ríen en la cara de los líderes, porque eso pasa. Y no me lo ha contado nadie, lo he visto yo. Pero es que, Falfo, es como se expresan, no vayamos muy lejos. Cuando tú escuchas y lees en las redes sociales y tú dices, pero esto es un periodista, ¿qué neutralidad hay aquí? Oye, y todos podemos tener nuestra posición, pero no me trates de ocultar de manera hipócrita que estás llevando el mensaje. Entonces, la realidad es que siempre, y yo lo tengo que decir como mujer del Partido Nuevo Progresista y estadista que soy, nos tratan diferente. Y qué bueno que Jennifer puso un hasta aquí, le puso un límite. La gobernadora yo me alegro. lo hizo espectacular, bueno, déjeme Donald traerle, Trump y Nayib Bukele lo hace espectacular. La gobernadora tiene un problema. Y el problema es que está entre la espada y la pared. La pared, la espada en que está es obviamente el periodismo a todo lo que da encima de ella y ahora con una guerra declarada. Y la pared es Carlitos Bermúdez, que es su asesor mediático. Carlitos es una dama, Carlitos quiere quedar bien con todo el mundo, Carlitos es de los que cree que no se puede cruzar la prensa. De hecho, hay algo en común. Carlitos Bermúdez fue asesor también de Ricardo Rosselló y ha sido asesor de pasados gobernadores. No sé si de Pedro Rosselló, pero ciertamente, o de Fortuño, pero de Ricardo Rosselló. Y la teoría de Carlitos es para que nos inviten, para que nos permitan y no cierren las puertas ni en Telemundo ni en Guapa. Pues no conviene pelear con la prensa, no conviene de eso. Y eso es parte del problema. No estoy diciendo que Carlos es un problema, lo que estoy diciendo es que estas son las dos visiones que hay. La visión de Carlos Bermúdez y los Carlos Bermúdez de la vida ha permeado las relaciones del PNP toda la vida con la prensa, ¿ok? Toda la vida. Y por esa razón le tienen al PNP y a los estadistas de rechochete, porque saben that they can get away with murder. Por lo tanto, la gobernadora tiene que decidir si es una Carlos Romero Barceló o un Tomás Rivera Schatz, o si por el contrario se tira al piso y se espatarra y se convierte en una gobernadora sumisa como lo fue Fortuño o lo fue Pierluisi. Y good luck to her. Eso es una determinación que ella tiene que hacer desde el principio, porque las reglas las tiene que estar estableciendo desde ya. Ya declararon la guerra. Y no es solamente ella. Esto tiene que ser exactamente la misma política pública de bregar con la prensa, con cada jefe de agencia, con cada legislador y con cada alcalde del PNP. Si los estadistas se van a dar a respetar con la prensa, tienen que bregar en bloque con la misma estrategia. Si no lo hacen, se los van a comer cruditos para el 28. Eso es lo que les digo. Dávila, yo pues obviamente respeto tu opinión en cuanto, ¿verdad?, a Bermúdez. Yo no la comparto necesariamente. No, yo no estoy culpando a Bermúdez. No, yo sé que tú no estás culpando La vasta mayoría de los relacionistas del Partido Nuevo Progresista son como Carlitos Bermúdez. Pelear con la prensa es perder.
pero tengo que decir que la realidad es que cuando tú estás allá adentro, yo estuve allá adentro, no necesariamente ocurre, ¿verdad? Inclusive como al relacionista público le gustaría que ocurrieran las cosas. Y tengo que decir que sí, hay muchos jefes de prensa dentro del Partido Nuevo Progresista que tienen esa teoría, pero yo hago la diferencia porque Carlitos en eso era más cuidadoso y abría más espacio y sabía decirle a los periodistas que no y sabía decirle a este periodista no vamos porque nos faltó el respeto. O sea, que yo te tengo que decir que a Jay Fonseca a se lo Jay hicieron, Fonseca, lo por cerraron eso, completo. Por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, yo tengo que decir que mi Pues experiencia... fíjate, yo no creo en cerrarlo. Yo no creo Sí, que no, se yo debe creo bloquear que, fíjate, a ningún periodista. yo creo en Yo creo cerrarlo. que se deben confrontar. No. Yo pero creo en cerrarlo. no cerrarles acceso. No. No como Trump. Yo no haría lo que está haciendo Trump. No. Espérate. A la conferencia de prensa puede ir cualquier periodista, ¿verdad? Y puede llevar yo no creo en cerrarle acceso a conferencias de prensa. Puede ir y sentarse Y allí. sentarse y hacer las preguntas. Ahora, ¿a Yo quién decido. yo le doy una ¿A quién yo le entrevista? contesto? ¿A qué Claro. programa yo voy? ¿A quién yo le doy foros? ¿Y a quién Seguro le que yo contesto creo. también? Por eso, ¿y a quién le contesto sus requerimientos? Seguro que yo puedo decidir. Si usted quiere ir a la conferencia de prensa, oye, aquí hay libertad de prensa. En los elementos públicos, cuando hay conferencia que está abierta a todos los periodistas, seguro que sí. Y by the way, yo pienso que es un deber de cualquier mandatario contestar las preguntas de la prensa. No como la prensa quiere, pero contestar las preguntas de la prensa. Ahora, ¿a quién yo le doy foro? ¿A quién yo le doy rating? Llevándome a mí y a mis jefes de agencia, seguro que yo creo en cerrar la puerta. Y cuando tú tienes a alguien como un Jay Fonseca, que lo que se dedica es a construir mentiras y teorías de conspiración por el clickbait, pues yo le tengo que cerrar la puerta. Y al que te falta el respeto hay que cerrarlo. Y a los que te faltan el respeto, hay que cerrarle la yo puerta. prefiero, mi opción siempre, yo creo en la libertad de prensa. Claro, Pero la libertad de tienen prensa la libertad de ir y con sentarse. orden y con respeto. Yo no tengo ningún problema en ir a casa del trompo a bailar. Si yo estoy seguro de lo que yo tengo. Ahora, hay que decirle al trompo, estas son las reglas, tú me respetas, y si no me respetas te voy a parar en casco y te voy a hacer quedar en ridículo. Pues exacto. Como y lo eso- hace muy Donald bien. Trump y eso como lo fue hacen lo allí que- Bukele. eso fue lo que hizo Exacto. Jennifer. Bueno, Donald Trump ha sacado un montón de medios de la cobertura de prensa, ¿ok? Eso yo Y de no lo hecho los haría. persigue. Yo no creo en perseguir medios ni en castigar medios, pero sí creo en darse a respetar. Correcto. Y en dar a respetar a los 600 y pico mil de estadistas que hay todavía en este Correcto. país. La Sí, mayoría ok. de la gente. Dávila, y estoy de acuerdo, pero estamos hablando de una cuestión de foro. Pero yo te voy a hablar de una experiencia que yo tuve con una periodista que no la voy a mencionar. Pero yo tuve una experiencia con una periodista que te cambiaba tus citas Eso es típico. y te ponía cosas algunos. que tú no habías dicho, no fuera de contexto, sino cosas que tú no habías dicho, Las añadía. las añadía como citas tuyas para ella cuadrar la noticia. Con el a tenor titular con que el- quería. Con el titular que Claro. quería. Y no, a mí me pasó muchas veces. Al gobernador Ricardo Rosselló le pasó muchas veces. Entonces, ¿cómo tú peleas con eso? Una fe de rata. ¿Cuándo un periódico hace una fe de rata? Buscar que despidan a la periodista, te caen chinche, porque tú no vas a pedir la renuncia de una periodista. Pues, ¿qué es lo único que tú puedes hacer? Cerrarle la puerta, claro. Pero y ellos piden la renuncia del esa gobernante. que no me respeta y que se inventa citas mías y que dice cosas que yo no dije para cuadrar su reportaje, yo no le doy entrevista. Porque Yo le digo es una como cosa, único tú puedes pelear, el porque tendón una de vez eso está Aquiles, publicado. Es muy El tendón de difícil. Aquiles del PNP es comunicaciones. O sea, tienen F menos. El PNP es más que bruto, es analfabeta, bruto, torpe, ignorante, no conocen nada de comunicaciones. Y ellos resuelven, creen que contratando periodistas y poniéndolos como jefes de prensa en la agencia, que con eso resuelven el problema. David, Pero hay que tener el cuero duro. Es que también esto no es... Esto siempre ha sido así, Dávila. O sea, y puede venir quien No, sea. no siempre ha sido así. Bueno. Freida, antes que tú nacieras,
Ah, tenía que bueno, sacar la carta. pero en las tenía que últimas sacar la décadas, carta. en las últimas décadas, yo que soy desde Rosselló padre para acá, ay bendito, todos los recuerdos míos Breira, son- Luis te habla cuando había valores. Lamentablemente los valores se están Cuando el perdiendo por completo. periodismo vivíamos todos, estadistas, independentistas, estadolibristas, Con valores y tranquilos, respeto. y el valor era Correcto. la información, la verdad y no la opinión en ese Así. contexto. Sí, Dávila, pero si y tú había un tienes- balance y un respeto. Si tú tienes, lo tengo que decir así. En Puerto Rico hablan mucho de la violencia, pero es que los puertorriqueños lo que escuchamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí, es violencia. Claro. Esa violencia, esa negatividad que de alguna manera, como seres humanos que somos, va a explotar por algún lugar, Dávila. Y después se Tienes toda la preguntan razón. porque una muchachita de 17 años cogió, sacó un cuchillito y Porque- acuchilló a otra. Y ahora- Breida, porque son guerrilleros entrenados en escuelas militares periodísticas. Pues porque eso es ¿Para lo que qué? quieren. Ahora Para se ir a vive de la buscar mentira, de se presa, gana o sea, con la mentira. La noticia del día no se hace noticia si tú no logras atar lo que ocurrió responsabilizando al gobierno estadista. Correcto. Exacto. correcto. Llovió, déjame ver dónde busco porque la culpa es del PNP. Eso es así. La No izquierda llovió, radical déjame vive ver de la dónde busco mentira, porque del la culpa es populismo. del PNP. Mira, el mejor ejemplo de eso lo tuvimos con el caso de Gabriela, del asesinato, ¿ok? Seguida, al otro día le cayeron encima. Ustedes no han resuelto este asesinato el martes. El asesinato ocurrió en la madrugada del sábado y ya el martes estaban cayéndole encima. Y cuando lo resuelven- resolvieron, entonces lo hicieron Entonces, mal. Cuando apágalo, resolvieron- entonces Ahora lo hicieron mal. mal. Creo que se Y- precipitaron. Espérate, hicieron y muy lo rápido. otro es el caso del huracán. El huracán pasó 15%, 14% se quedó sin luz del gobierno. Y entonces te tratan de atar nuevamente. Ah, no, porque que no hicieron esto, no hicieron Sí, lo otro. porque la- O Porque no la dicen. carta del Porque anónimo de la mujer, O sea, las escuelas de comunicaciones no entrenan Procuraduría. periodistas, entrenan guerrilleros Correcto. desinformáticos. Correcto. ¿Ok? Entrenan perros de presa para ir a buscar. ¿Por qué? Porque el periodismo se ha convertido en el arma más mortífera que tiene el independentismo en es el Puerto Rico. partido de oposición, ya no Es hay la oposición, oposición. Y ya el no hay Puerto- y el- oposición. Oye, Por eso, y el Son independentismo ellos ha la crecido oposición. gracias al control y al dominio total, al monopolio que tiene ese independentismo sobre medios y sobre reportaje. Si entendemos eso, entendemos lo que yo he estado Amén. diciéndole a ustedes por 30 años. Oye, ¿Ok? oye, que ha llegado al punto de lo ridículo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El suceso lamentable del turista que mataron en La Perla hace una semana. Habían periodistas haciéndose eco de gente que puso en las redes sociales que la razón por la que murió el periodista, el turista, era porque como el Código de Orden Público de San Juan cerraba todo a las 2 de la mañana, pues él necesitaba ir a otro sitio a beber. Por culpa del Wow. código. Por Wow. La culpa del era de código- Miguel Romero. Por culpa del Código de Orden Público en San Juan. Sí, pero acuérdate que el código Cuando de debían orden haber dicho público que no se estaba tiene cumpliendo el padre código en La Perla. y se llama Miguel Romero. Por eso ¿Ok? te estoy diciendo que llega ya un punto que es, o sea, es ridículo. O sea, Así vivimos. a él, al turista, lo mataron en La Perla, lamentablemente, porque fue a La Perla y no siguió el Código de Orden Público de La Perla, que es bien particular, ¿verdad? No tiene que ver con nada, pero había que atarlo a una acción gubernamental de los gobiernos PNP, porque si no, no era sensación, no era noticia. Y eso es lo que estamos viviendo. Así que yo, mire, gobernadora, la felicito. Yo Muy bien. también. Necesitamos Bueno. ese carácter y necesitamos que se den a respetar. Ya es tiempo de que todos lo hagan. Todos. Ustedes saben que yo no soy santo de la devoción de fortaleza, ¿ok? Pero sí, cuando las cosas están bien hechas, y yo creo que Jennifer González tiene todo el derecho, todo el deber, toda la responsabilidad de parar estos títeres en seco. Se acabó. No solamente Jennifer González, sus jefes de agencia
sus legisladores y sus alcaldes. Y la Y el prensa que no tiene lo que haga, respetarla. se lo van a comer vivo. Se lo van a comer vivo. Pero estas son los detallitos que yo no me voy a ir en el chisme de si un anónimo que fue de una carta que fue alterada, que se envió para acá, y que si fulano dijo que Perencejo dijo que si la culpa es de Ferdinand Pérez, que si Ferdinand Pérez y toda la madre. No. Aquí el Eso es lo problema, Luis, es quieren que caemos. Ese es critican el lo que truco. hizo y si no lo hace, lo critican Ese es también. el truco. Y déjeme decirle, ese es el truco. Exacto. Porque Mercader no es pipiolo. Porque si hubiese sido pipiolo, pasaba la falocracia. Pasaba lo mismo. Eso es así. ¿Ok? Pero como nosotros no sabemos, Sudaba entonces, ¿de qué champán. vamos a estar discutiendo? Del rumor, de la suposición de que yo pienso que a lo mejor pudieron liquear esto. No, la gobernadora actuó como tenía que actuar. Correcto. Refiera eso a la policía y que ellos breguen y que la justicia Claro, bregue con eso. pero Mientras entonces- tanto, queda lo importante aquí, que es el incidente y la declaración formal de guerra. Esa es la noticia. Claro. Y a nosotros no nos pasan gato por liebre, ¿ok? A mí me pudieron exiliar. La pero no doble van a vara. sacar. Bueno, vamos a la pausa. Recuerdo, cuando yo empecé esta fase de mi carrera de ir poniendo en libros y en mis programas el tracto de la influencia de la prensa en Puerto Rico, nadie se atrevía a tocar la prensa. Los clubes de prensa eran sagrados, los periódicos. Eso hace 30 años casi, ¿ok? Y hoy en día, o sea, yo nunca soñé con el desprestigio, el descrédito, el bochorno y lo bajo que iba a llegar la prensa puertorriqueña. Jamás. Y menos, jamás soñé que el pueblo se tirara a fiscalizarlo, a seguirlo, a seguirle, a detectar y denunciar sus poca vergüenza. Entonces, el PNP se quedó atrás. El PNP anda como el jabo el perro, atrás. O sea, su propio electorado después despertó. De hecho, aquí hace unos años, Alexandra Lúgaro les dijo hasta del mal que iban a morir, ustedes recordarán. O sea, hay un despertar y obviamente esa revolución empezó porque la gente empezó a abrir los ojos. No porque Dávila Colón lo diga, sino porque la gente empezó a leer el entre líneas, empezó a ver los abusadores que son en las conferencias de prensa, empezó a ver cómo matizan, empezó a ver que no reportan las noticias, que desinforman, todo eso, aparte de que ha habido un deterioro marcado, pero marcadísimo, en la calidad del periodista que está saliendo, en la cultura que tiene, en el civismo que tiene, porque están entrenados como soldados, como guerrilleros, no como profesionales de la información. Y obviamente con la llegada de las redes sociales, esto se ha abierto de una manera a todo lo que da. A mí me culpan de muchas cosas. Me culpan porque porque están desprestigiados. No, la culpa no es mía. Ustedes mismos se han desprestigiado. Como me culparon a mí porque que yo tumbé el colegio de abogados. No. La guerra de los disidentes contra el colegio de abogados empezó con Schneider y con Héctor Ramos en el 84. Yo llegué tarde. Yo lo que pasa es que moví la legislación como ciudadano para liquidar el colegio de abogados. Y hoy en día, aquella liquidación del colegio de abogados ha dado luz para que prácticamente todo el mundo se quiera descolegiar. Obviamente, yo no estoy pidiendo crédito por nada de eso, pero así es como se escribe la historia, Alan, y Falfo y Breida. Claro que sí, Luis. Mira, yo creo que hay muchas noticias interesantes. Una importantísima para mí es que el 20 de agosto el PNP cumplió 58 años como un instrumento de lucha de la estadidad, primero los pobres y justicia social.
fundado por don Luis Aferré, Carlos Romero, Ramón Luis Rivera Ok, Padre. pero vamos al tema, que tenemos mucho que cubrir Sí, todavía. porque es una noticia Sí, importante, pero no me lleve- versus una refundación del que era el partido. Llévame más viejo. por el expreso, no me desvíes por la Ponce de León ni por la Para Fernández mí, Junco. para mí una noticia que es bien importante es este tema que hemos estado tocando sobre los impuestos federales, la cantidad de impuestos federales que se pagan en Puerto Rico. Esa es la noticia de la semana. ¿Perdón? Tiene toda la razón. Esa es la noticia Para mí de esa es la semana. noticia de la semana. Puerto Rico paga más impuestos federales que 24 estados de la Unión. Hay impuestos federales en todas partes. La tristeza, la desigualdad, el que el SSI no está aquí, que no hay 2 senadores y 4 o 5 congresistas, que el per cápita está en 18 o 20 mil. Yo quiero que nos pase lo que le pasó a Alaska y a Hawái, donde los per cápita están cerca de 90 o de 80 mil, aquí apenas en $20,000, pero con el impuesto de venta, el sales tax más alto, pagando un montón de taxes federales, gente que paga inclusive taxes federales, más que 24. Ya Puerto Rico necesita la igualdad, necesita convertirse en un estado, no aguanta más, que todo es más caro, que todo se paga más, y lamentablemente los sueldos no son lo mismo. Hay muchas cosas positivas cuando nos comparamos con países de Latinoamérica, pero tenemos que mirarnos con los similares. Como territorio que somos, debemos aspirar a ser un estado. Bueno, esa es la noticia más importante, porque no solamente Correcto, que aportamos al Tesoro Federal, correcto. es que somos la jurisdicción que más impuestos paga Eso en es así. todo Estados Unidos. Eso es así. Esa es una noticia de envergadura. Déjenme darles un poquitito. Mire, esta semana fue el asesinato del adolescente Gabriela Nicole. La prensa marcó a Jennifer González como presa de casa. La prensa habló peste de Roberto Lefranc Fortuño. Fíjense que todo esto está pegado. Pasó a 180 millas el huracán Erin, dejando 15% por luz, y buscaron cómo culpar al gobierno. La prensa le cae arriba a Jennifer González por nominar el abogado que escribió la orden de la parguera como si hubiera cometido un delito. El estudio de ILE sobre los boricuas en la carga contributiva. La mitad del estudiantado se cuelga en las pruebas estandarizadas. 87% de los niños de primero y segundo grado con rezago en la lectura. La Junta de Control Fiscal repitió al Departamento de Educación que debe comenzar a sustituir los fondos federales no recurrentes. Sayira Jordán nombró populetes activistas a la gerencia de la YUPI. Sayira Jordán permitió una asamblea de ostosianos en el teatro público de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. La gobernadora premió a Sila Calderón nombrándola a la Junta de la Península de Cantera. El PNP aprobó la ley de admisión automática a la YUPI. El PNP legisló para dar incentivos a jóvenes para comprar casa. Buenas notas a Jennifer González por el manejo del paso de huracán Erin. Mejoran las pruebas estandarizadas. El gobierno ya ha eliminado 250 reglamentos y espera eliminar 200 más. 600 más. Abre la primera escuela Alianza de Agricultura en Mayagüez. El PNP radicó el proyecto de reforma contributiva, sujeta a lo que diga la Junta. También resolvieron en 8 días el asesinato de Gabriela Nicole. Trump tiró 8 cruceros al Caribe y al Golfo de México. Son 8, no es una armada, no es una flota, no. 8 cruceros apoyados, por supuesto, por la aviación contra el terrorismo de los narcos venezolanos y colombianos. La prensa internacional empieza a reconocer que los conciertos de Bad Bunny avanzan la independencia en Puerto Rico. El Senado derrotó el proyecto del PIB para devolver de nuevo a la UTIER, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Trump hoy allanó el hogar de su ex asesor de Relaciones Exteriores, John Bolton. Esas son parte de las noticias. Voy contigo, Breida, la noticia más importante para ti. Bueno, Dávila, Dale al botón. ahora sí. Ahora. Tengo que decirte que a mí el asunto del asesinato de la adolescente Gabriela en Ay Bonito me tocó duro.
más allá de porque son dos jóvenes mujeres, ¿verdad? Que es un comportamiento que tiene que preocuparnos a todos los puertorriqueños como sociedad en general. Yo creo que ese tema nos tiene que llevar a hacer una introspección de para dónde vamos como jurisdicción, como isla, para dónde estamos dirigiendo a nuestros jóvenes. Eso es el ejemplo de la violencia que aquí en este programa nosotros siempre lo estamos trayendo. Cuando tú empiezas a crearle a una sociedad que todo está mal, que la manera de resolver los asuntos es agrediendo, es gritando, que el que no piensa igual que tú está mal. O sea, cuando tú empiezas a sembrar eso, empiezas a cosechar lo que pasó con esa joven. No lo quiero minimizar en que ese sea el motivo, pero definitivamente, Dávila, es un asunto del cual nos tenemos que preocupar. Y qué bueno que el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, pudo atenderlo con la responsabilidad y el detenimiento que se tenía que hacer. Y aún con eso, lo hicieron prontamente. Otra noticia que quería traer de la semana, aparte de lo de la joven, es también lo de las pruebas estandarizadas del Departamento de Educación. Yo creo que ya es hora de que, a pesar de que hubo una mejoría, ¿verdad?, en las mismas, ahora nos tenemos que preocupar, Dávila. O sea, no puede ser que más de la mitad de nuestros estudiantes no dominen nada de inglés, que casi un 40 y pico de % no domine el español, que no dominen ciencias, que no dominen matemáticas. O sea, ¿cómo vamos a crecer como jurisdicción, como sociedad, si nuestros niños, nuestros jóvenes no se están educando? ¿Sabes? Ahí es que hay que meter, dejarnos de las cosas pequeñas, y ahí es que los puertorriqueños nos tenemos que enfocar. Qué increíble, ¿verdad? Sí, es increíble. Yo tengo que decirte, Dávila, Por la cantidad de fondos yo federales. vengo del sistema público, mis hermanos y yo, y a orgullo lo digo. Y yo ver estas cosas y ver cómo se ha desmejorado el nivel educativo en Puerto Rico, de verdad tengo que decir que me da una tristeza inmensa. Bueno, Alfonso. Mira, yo creo que uno de los temas más importantes, ¿verdad? A nivel y nosotros, ¿verdad? Que para nosotros el tema del estatus es prioridad. Yo creo que eso de los impuestos federales toca y ataca, y no tan solo ataca, sino que libera uno de los mitos, ¿verdad? Pone en relieve uno de los mitos, que era que si Puerto Rico fuese Estado, iba a pagar más impuestos federales, ¿verdad? Y ese es el cuco, ¿verdad? Ese es el cuco. Pero ese es el cuco de los estados libristas que pretenden perpetuar el status quo. Y cuando tú te das cuenta y tú miras y tú dices, mira, no, la realidad es que ahora mismo en Puerto Rico se pagan más fondos federales que en 24 estados y aportamos más al erario federal que en 24 estados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la teoría? Si ya estamos aportando, si ya aportamos al sistema fiscal americano, si ya nuestras leyes, ¿verdad?, están totalmente supeditadas a las leyes federales, si ya nuestra economía está atada completamente a la economía de los Estados Unidos continentales, ¿por qué razón nos quieren negar ¿Qué esperamos? que tengamos una voz y un voto en la mesa donde se toman las decisiones que afectan a Puerto Rico? Y todavía nadie, porque la prensa no va a preguntar, no le preguntan a alguien que te explique por qué los proponentes del ERA prefieren un estatus que le quita derechos democráticos a los puertorriqueños y que evita que los puertorriqueños se sienten en la mesa donde se toman las decisiones que afectan a los puertorriqueños. Una pregunta sencilla,
pero no la hacen. No le preguntan al huevito por qué él propone o quiere, ¿cómo que se llama? Refundar un estatus ideológico que le quita derechos a los puertorriqueños, que ya sabemos que tenemos las obligaciones, porque fíjate, pagamos más que 24 estados, quiere decir que nosotros estamos aportando más que muchos estados al sistema federal. Pero ¿por qué nos quitan los derechos? Pero en desigualdad. Por eso, en desigualdad. Y yo creo que esa noticia es sin representación. Y yo creo que esa noticia es bien importante, ¿verdad? Creo que esa noticia es bien importante. Acuérdate que él quiere revivir que Lela es lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos. Y yo creo que eso es importante. Estar muerto y vivo a la vez. Sí. También una noticia que acaba de salir, ¿verdad? Hace una hora, el Supremo acogió el recurso de certificación que presentó el Departamento de Asuntos del Consumidor en cuanto a la inmunidad que se le brindó a Luma. O sea que el Supremo va a atender si esa inmunidad casi total que se le brindó a Luma en el 2021 es constitucional. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Bueno, más o según menos. La orden del Supremo dice que le dan al Departamento de Asuntos del Consumidor 15 días para presentar un alegato en el caso y después las otras partes tendrán 15 días adicionales para presentar el alegato, ¿verdad? En oposición. Lo importante es que lo acogió. Sí, así que estamos hablando de 30 días en lo que resuelven. Pero definitivamente yo creo que lo importante, más allá, ¿verdad? Digo, yo creo que el Departamento de Asuntos del Consumidor tiene la razón en sus argumentos. Pero más allá de eso es que lo va a atender porque la realidad es que aquí un aspecto bien importante es que tú estás quitándole el derecho a reclamar a un tercero, aparte del aspecto constitucional, tú le estás quitando el derecho a reclamar a un tercero que no fue parte de la negociación, que Por no eso, voluntariamente se dio esa inmunidad. Ese caso se va por vía sumaria porque lo que es la cláusula del contrato que los exime. Claro. Y el Supremo tiene que determinar si eso cumple. O Si sea, eso- esto y eso- se debe ir bien rápido. Si eso viola, ¿verdad?, los preceptos constitucionales, que la posición del Departamento de Asuntos del Consumidor es que sí, que viola la separación de Estricto poderes. derecho. Es algo de estricto derecho, sí, definitivamente, pero eso es algo que se estará resolviendo en octubre. ¿Verdad? Si contamos los días que quedan, más o menos el Supremo debe bajar una decisión en octubre. Y la realidad es que yo creo que también uno de los asuntos más importantes es para mí a nivel de la materia de educación, ¿verdad? La mejora que ha habido en las pruebas crece. Estoy de acuerdo con Breida. No es motivo de celebración porque no estamos al nivel que estamos, pero sí hay que reconocer que es un paso en la decisión correcta, ¿verdad? Claro. O sea, es un paso en la dirección correcta. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Y vuelvo y digo, felicito al secretario de Educación por el trabajo que está haciendo. Así que lo importante es seguir construyendo sobre eso y como dice Alan, también cumplir con los compromisos programáticos. Estamos esperando las escuelas bilingües. Bien importante. Bien Y importante. creo que eso es importante también porque la gente lo ve como un aspecto ideológico, ¿no? Ojalá los puertorriqueños salieran con 3 idiomas. Ojalá de la 5. escuela, Bueno, 5, llegó como la la gente hora de de Aruba. Europa. Y como en Aruba Les te hablan tengo que 5 decir- Bueno, idiomas. miren República Dominicana, en la Llegó área la hora- turística de Punta Cana. Hello. Llegó la hora favorita de Breida. Video, streaming, a todo lo que da. Tengo dos sugerencias. El que le guste los documentales. Hay una serie que se llama Titanes. Ok. Una es de Hollywood y otra, Titanes, creo que después de Wall Street o lo que sea. Ok, busquen la de Hollywood. Es 6 capítulos. Es la historia, pero, ¿verdad?, hecha novela, de cómo se creó Hollywood. Y la gente cree que Hollywood empezó en California. Empezó en Nueva York. Ok, el cine empezó en Nueva York. Es fascinante, le va a encantar la guerra de los mogules y de cómo se formaron los estudios. Es súper chula, ¿ok? Y es como forma de novelita, de manera que vas a ver personajes, vas a ver cómo se va haciendo con lo que es pietaje histórico de películas y todo eso. Fabulosa. Y lo otro, hay una serie que acabo de ver, se llama Untamed, o sea, Indomable, y es de un guardabosques, investigador, guardabosques, que está destacado en Yosemite, el Parque Nacional Espectacular, Yosemite ya la en vi. California. Ya la vi. Y entonces de una serie de asesinatos
excelente, Muy buena, pero bien, muy buena. bien entretenida. Como siempre, estas series tienen uno que otro embustito, ¿verdad? Oye, Luis. Pero están. Luis, un privilegio personal rápido. Una noticia que fue bien importante es que ya Estados Unidos se cansó y va contra el narcotráfico y ver todos esos buques de guerra en el Caribe frente a Venezuela y que esto es en serio, de verdad. Alan, no vas a leer. Este programa se caracteriza por no ser alarmista. Vamos a decir una cosa. Son 8 cruceros y un portaaviones desplazados desde las islas de Barlovento hasta Veracruz, en el Que Golfo cuestan de México. 800 millones de Son dólares 8. tenerlo allí. Ok. Eso no es una armada para la guerra. No, es que una no es para guerra. Es una armada de interdicción. Correcto. O sea, lo que van a hacer es toda lancha que vean corriendo, saliendo de Venezuela o de Colombia, camino a Puerto Rico o camino a las costas americanas, Correcto. las van a volar en pedazos. Igual que el espacio aéreo. Esto no es ni para matar a Maduro. Ya Maduro tiene un precio A por Maduro su lo van a cabeza. traer ya. Maduro eventualmente terminará o como Mussolini y Clara Petacci, ahorcado crónicas de una muerte patas anunciada. abajo, ok, patas arriba, o terminará siendo entregado y apresado por narcoterrorismo y por asesinato. El que a hierro mata, a hierro muere, por como cierto, el Che Guevara. Hoy yo escuché a Marco Rubio señalar que él es responsable, o sea, Maduro y los narcotraficantes, de miles de muertos. Correcto. Bueno, pues yo quiero, si esa es la postura de Estados Unidos, yo quiero que Estados Unidos, el FBI, Homeland Security nos diga cuántos hijos nuestros asesinados en puntos de droga desde el año 20 han sido asesinados por el narcoterrorismo. Ellos tienen la cuenta, ellos saben que el 60% de los asesinatos en Puerto Rico son del narcotráfico, son víctimas de Maduro y eso. Yo quiero que nos los digan. Es importante que el Departamento de Justicia Federal se pare y le diga a este país, Maduro ha matado miles de nuestros hijos. Quiero el dato completo, está ahí. Eso es así. Hello. Los amigos de ¿Verdad que Juan sí? Dalmau y María de Lourdes. Exacto, pero es importante que los federales, los que más mandan, le digan a Puerto Rico la verdad. Correcto. Ustedes están en guerra en contra del narcoestado venezolano porque mata a los hijos americanos. Sí, pues díganos cuántos han asesinado en Puerto Rico. Ustedes lo saben, ustedes tienen las estadísticas, ustedes saben que a final de cuentas o es el cartel de los soles o es la narcoganga del Tren de Aragua. Correcto. Todos responden a Maduro y a Diosdado Cabello. Díganlo, díganle a Puerto Rico la verdad para que Puerto Rico sepa de lo que se trata y lo que está enfrentando. Amén. Con eso liquidamos el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Breida, Alan y Falfo, que pasen bonito fin de semana.